Bueno, estamos grabando, entonces tenemos nueva clase de SQL. Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a hablar sobre la integridad y modelo de datos. La integridad es un concepto en base de datos y en informática en sí que se refiere a cuánto podemos confiar en la información. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase son algunos conceptos que los vamos a poner en práctica para lograr la integridad de nuestra información, de nuestros datos, que sea información exacta, información fiable, y para eso vamos a trabajar con lo que es la integridad mediante clave primaria, la integridad mediante clave referencial y la integridad mediante restricciones. Esos son algunos de los conceptos que vamos a ir entrando en detalle mediante algunos ejemplos. Vamos a ver la situación que origina no tener una buena integridad en los datos y después lo vamos a ver cómo resolverlo mediante estos conceptos que te mencionaba anteriormente. Así que bueno, vamos a ir directamente con el código de la clase de hoy. Bueno, como te decía, en esta clase vamos a ver la integridad en los datos. ¿Por qué dejaríamos nosotros de confiar en nuestra información? Venimos trabajando con diferentes tablas, con información y bueno, se presenta esta pregunta: ¿por qué dejaríamos de confiar en nuestros datos? Porque a través de consultas de tipo update, delete, insert, podríamos generar algunas alteraciones en la información que serían no deseadas. Esto pone en riesgo nuestra información, hace que se pueda romper, que algunos datos no sean íntegros, no podemos garantizar la calidad, pero déjame que esto te lo muestre con un ejemplo y a partir de ahí empecemos a ver los diferentes conceptos que podemos implementar para lograr que nuestra información sea segura. Vamos a partir con una tabla de usuarios. Entonces, por acá en el editor lo que vamos a hacer es create table usuarios, la cual va a tener un campo nombre que va a ser de tipo varchar. Y por otro lado va a tener la edad, que esto va a ser de tipo int. Si no entendés esta sintaxis que estamos escribiendo, te recomiendo que vayas a los videos anteriores donde aprendemos cómo crear tablas, eliminarlas, cómo agregar registros. Todo eso lo puedes ver en mi canal de YouTube. Así que te recomiendo que si no entendés esta sintaxis, primero te pegues una vuelta por ahí. Bueno, ahí estamos creando la primera tabla y bueno, ahora vamos a insertar algunos datos. Lo que sería nombre y edad. Los valores y acá vamos a ingresar algunos registros. Consuelo, como tenemos ahí en el ejemplo. Ponemos coma para agregar otro registro más. Vamos a partir entonces de la tabla usuarios que tiene una columna nombre y otra que es edad. Insertamos algunos registros, acá podemos ver que tenemos tres. En el primero Consuelo 27, en el segundo Consuelo 32 y en el tercero Francisco 32. Seleccionamos, acá vemos que los registros ya los tenemos y ahora lo que queremos hacer es actualizar la edad de Consuelo. Queremos pasar de la edad 27 a 28. Entonces la consulta que estamos planteando es hacer un update en la tabla usuarios, setear lo que sería el campo edad a 28, where nombre sea igual a Consuelo. Vamos a ejecutar esta consulta y vamos a volver a hacer un select. Listo, vemos la salida y acá se nos presenta el primer problema
que podríamos llegar a tener, y esta pérdida de información, de que nuestros datos empiecen a no ser óptimos. Estamos teniendo un problema. ¿Pero por qué estamos teniendo un problema si es que no lo viste? Mirá, Consuelo tiene la edad de 28, pero el segundo registro, que también tiene el nombre de Consuelo, tiene la edad de 28. Le estamos actualizando la edad a todos los registros que tengan por nombre Consuelo. Y esto, obviamente en este ejemplo controlado, no tiene demasiado peligro, pero imagínatelo en una situación de un proyecto real donde estés trabajando o manipulando tablas con múltiples registros, con mucha información. Entonces, acá se nos abre la puerta para el primer concepto que vamos a trabajar, porque una solución que necesitamos acá es que la tabla tenga una columna la cual pueda representar de manera unívoca al registro. Que nosotros tengamos un dato del cual nos podamos afianzar para saber que ese dato representa de manera única a un solo registro y que no se va a duplicar. Entonces vamos a agarrar y vamos a agregar a la tabla usuarios lo que sería una columna ID. Update usuarios, add column, ID, que sea de tipo int. Bueno, creo que ahí estaría la sintaxis, vamos a probarla. Y tenemos un error, a ver, add column ID. Entonces, alter table add column, porque lo que estamos queriendo hacer es manipular la tabla en sí, no los datos. Un error mío. Así que ahora corremos la consulta y podemos ver que en los campos ID agregó la columna, pero tiene null. Bueno, vamos a agregarle entonces un identificador que haga único a cada uno de nuestros registros. Podemos decir, alteramos la tabla, vamos a hacer un update, ahora sí, de usuarios. Vamos a setear lo que sería el ID a 1 de Francisco. Vamos a empezar por Francisco, where nombre es igual a Francisco. Hacemos la consulta y ahora vamos a ver si esto realmente se aplicó. Ahí está, Francisco tiene el ID 1. Bueno, lo mismo hagamos para los otros registros, lo que nos queda. A Consuelo le vamos a poner el ID 2, el ID 2, Consuelo. Le damos a actualizar y ahora vamos a volver a hacer el select. Listo. ¿Qué pasa? De vuelta, al tener dos registros que tienen el nombre Consuelo, se les va a poner ID2 a ambos registros. Y ya de esa manera no los tenemos representados de manera única. Volvemos a lo anterior. Bueno, no nos sirve agregar solamente una columna y que de esa manera le demos un valor para representar de manera única al registro. Porque ese valor podríamos duplicarlo y no habría problema, como estamos viendo en este ejemplo. Se duplicarían. Entonces, este campo, además de ser un valor único, tenemos que hacer que restrinja las operaciones y que valide, cuando va a agregar el registro, de que realmente el dato que se está poniendo en el campo ID, que va a ser el campo que vamos a utilizar para que el registro sea único, no se esté repitiendo. No se esté repitiendo, no sea nulo y sea único. Este es el concepto de primary key. Una primary key
es una clave primaria que en su definición nos dice que es una columna que va a tener un valor no nulo y único. Entonces, de esa manera, si nosotros le asignamos a una columna una primary key, vamos a estar haciendo, o va a ser nuestra forma de que el registro no se repita y que sea único, garantizar que sea único ese registro y que tampoco tenga un valor null. Bueno, vamos a verlo ahora, a la diferencia, agregando una primary key. Lo que vamos a hacer para agregar una primary key a una tabla ya existente, bueno, tendríamos que actualizar la tabla. Hacer un alter table de usuarios, set column, podríamos borrar primero la columna ID. Bien, borramos la columna ID para agregarla directamente como una primary key. Entonces, la pregunta es ¿cómo se coloca una primary key? Bueno, la agregamos add column ID y primary key. Listo, corremos la consulta, esto ya se ejecutó y ahora podríamos hacer el select from usuarios. Y ahora lo que estamos viendo es que cada uno de nuestros registros tiene un valor que es único, no es nulo, y de esa manera estamos logrando la primera forma de garantizar integridad de nuestros datos mediante una primary key. Ahora, si nosotros quisiéramos actualizar la edad de Consuelo, lo podremos hacer tranquilamente, sin romper ninguna información, porque hacemos un update usuarios set edad a 29 where ID sea 2. Miremos el resultado y ahora podemos ver que al registro que tiene la ID 2, únicamente a ese le estamos modificando la edad. Bueno, entonces como resumen de lo que vimos hasta recién, al establecer que un campo es clave primaria, como hicimos por acá, nos aseguramos de que debe ser único y además que no pueda ser nulo. La clave primaria nos permite identificar de forma única un registro. Es una restricción que impide que los valores ingresados en esa columna estén repetidos o sean nulos. No es necesario que la clave primaria sea un campo llamado ID, puede tener cualquier otro nombre, puede ser el mail, pero siempre siguiendo esta idea de que ese campo va a tener que ser único y no puede ser nulo. Vamos con el siguiente concepto entonces y vamos a hablar de integridad, en este caso integridad referencial. Entonces, para hablar de integridad referencial, déjame que planteemos el siguiente escenario. Vamos a seguir trabajando con esta tabla de usuarios y vamos a agregarle una tabla de pagos. Entonces vamos a crear la tabla pagos que va a tener los siguientes campos. ID, esto vamos a darle un salto de línea así queda mejor. Va a tener ID. También podemos aprovechar para ver cómo podríamos poner una clave primaria al momento de crear una tabla. Y esto sería si hacemos el valor que va a tener y por otro lado primary key. ¿Qué más?
vamos a ponerle a esta tabla lo que sería el monto, que va a ser un entero. Y por otro lado, nosotros queremos saber de qué usuario es el pago. Bueno, tenemos que establecer lo que sería una relación. Podemos hacerlo mediante usuario ID. Y esto va a ser de tipo int. Estamos generando lo que sería una relación. Obviamente no la estamos estableciendo realmente a la relación, pero la estamos simulando. Ahora en un ratito vamos a ver cómo realmente generar las relaciones, pero esto para ahora más adelante. Por ahora lo estamos simulando. Lo que quiero que entiendas es que estamos estableciendo una relación, que los datos se están relacionando entre las tablas de la siguiente manera. Vamos a ver si sirve hacer un gráfico. Después déjame en los comentarios a ver si el dibujo sirve o no. Para saber si lo tengo que seguir haciendo o no lo hacemos más. Pero me parece que sirve como para aclarar un poquito más. Me parece que el gráfico está bueno. Y bueno, también cualquier consulta que quieran hacer, saben que lo pueden hacer ahí en los comentarios. O si no, directamente en Discord también. Lo que queremos hacer son dos tablas. Usuarios por un lado. Perfecto. ID. Claro, y ahí viene lo que estamos hablando entonces. Que estamos formando una relación, les comentaba. ¿Cómo así una relación? Bueno, acá cada registro que tengamos nosotros en esta tabla usuarios, si acá tenemos uno con el ID 1, nombre Pepe, bueno, la edad no interesa. Y lo que tendríamos que tener en nuestra tabla pagos, por lógica, serían todos pagos cuyos usuarios pertenezcan a la tabla usuarios, que realmente, porque ¿qué nos va a decir este parámetro de usuario ID? Bueno, que existe ese usuario. Entonces, en la tabla pagos no deberíamos tener ningún registro que en la columna usuario ID tenga un ID que no exista en la tabla usuarios, porque esos datos se están relacionando. Y si está registrado en la tabla pagos y no existe en la tabla usuarios, estamos teniendo o no estamos garantizando la integridad de los datos. El tema raíz de esta clase, la importancia de garantizar que los datos o que nos podamos fiar de esa información. Y entonces, siguiendo esa lógica, nosotros acá lo que tendríamos que tener es un registro. Esto vamos a ponerlo en verde, no sé por qué lo puse en blanco, pero sería registros que, bueno, pueden tener acá. Este va a tener el ID 1 con un monto de 300, por ejemplo. Y en la referencia a usuario ID, acá únicamente podríamos tener pagos con un ID 1, que es el único usuario que tenemos. Y de esta manera estamos formando una relación mediante el ID, mediante la columna, con de la tabla pagos con la tabla usuarios. Nosotros, ya si sabemos este ID, podemos obtener toda la información del usuario, el nombre, la edad, la dirección, el mail, los datos de contacto para después seguir la venta. Bueno, toda esa información importante la podemos tener muy fácilmente colocando un ID en la tabla pagos y después simplemente vamos a buscar la información a la tabla usuarios. Si sabemos cuál es el ID del usuario, vamos a poder saber todo el resto de la información. Bueno, eso es lo que estamos queriendo plantear acá y acuérdense de también el tema importante, garantizar la integridad entre estas tablas, que el usuario exista para poder tener pagos. Bueno,
Entonces ahora vamos a hacer algunas consultas, vamos a insertar algunos pagos en esta tabla. Tenemos que ingresarle lo que sería el monto, el ID se genera solo porque lo tenemos así configurado y es la primary key, y lo que sería usuario / ID. Bueno, vamos a ingresar un pago, como veíamos ahí, un pago de 300. Ese mismo lo vamos a ingresar. Y el usuario ID, el 1, como teníamos ahí. Agregamos otro más. El usuario ID 2. Otro de 500 para el usuario 2. Y vamos a agregar uno más. Uno de 700 para el usuario 5. Listo. Ejecutamos la consulta. Tenemos un error. Porque no creamos la tabla primero. Puede ser. Creo que me fui con el ejemplo del dibujo y no creamos la tabla. Ahí está, la creamos. Y ahora sí, nos tendría que dejar. Ahora vamos al select para ver los registros. Bien, tenemos la información. Lo que estábamos representando por acá, ahora ya lo tenemos en una salida. Y nos dice que tenemos, diferentes órdenes. La primera pertenece al usuario 1, las siguientes pertenecen al usuario 2 y tenemos una cuarta orden que pertenece al usuario ID 5. Pero claro, ese usuario no lo tenemos registrado. E igual dejó pasar el registro, dejó que lo creemos al registro. Estamos teniendo nuestro segundo problema, que es en la integridad referencial. Lo que tenemos que hacer nosotros es de alguna manera poder restringir el campo para que solamente permita agregar a aquellos de los usuarios que existen. Lo mismo o otra situación tendríamos si nosotros borramos algún registro de la tabla usuarios. Vamos a ver qué pasa. Hagamos un delete usuarios where id sea igual a 2. Vamos a borrar al usuario 2. Ahí tenemos un error. Vamos a ver bien la sintaxis del delete. Delete from, a ver si ahí lo tenemos. Ejecutamos el delete y ahora vamos con un select. Listo, borramos el usuario con el ID 2. Vamos a la tabla pagos. En la tabla pagos seguimos teniendo los pagos del ID 2, del usuario 2. Esto también es otro problema en la integridad de los datos. O sea, en los dos casos tenemos órdenes de pagos de usuarios que no existen. Uno porque nunca existió y el otro porque lo acabamos de borrar e igual siguen las órdenes. Entonces, tendríamos que, por un lado, no permitir que se creen pagos de usuarios que no existen. Y en la segunda situación, cuando se borra un usuario, debería borrar también donde aparece o donde está referenciado ese usuario, para que no queden estos casos. Entonces, para esto vamos a poner en práctica lo que es la foreign key, que nos va a permitir justamente abordar estas situaciones.
Bueno, para implementar esta clave referencial o foreign key, lo que vamos a hacer es borrar la tabla pagos. Vamos a borrarla. Drop. Listo, la borramos. Para volver a crearla, con la foreign key. Bueno, ya sabemos que el campo que va a generar la relación es el usuario. Solamente tenemos que referenciarlo o agregarle la foreign key. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es poner reference. Le decimos a qué tabla estamos haciendo referencias, en este caso usuarios, y a qué columna. La columna es ID, como lo estábamos viendo en el ejemplo. ¿Sí? Esta sería la relación, el lazo que estamos queriendo formar. Bueno, reference en la columna usuario / ID con la tabla usuarios y con el campo ID. Al hacer esto y crear la tabla, formamos ese lazo. Ahora vamos a querer insertar estos pagos como tenemos acá. Acuérdense que el usuario 2 no lo tenemos porque lo acabamos de borrar. Solamente tenemos el usuario 1 y el usuario 3. Como se puede ver. Entonces, vamos a querer estar agregando pagos cuyos usuarios tenemos el usuario 1 que sí existe y los demás que no existen. El usuario 2 no existe y el usuario 5 tampoco. Bueno, hagamos esta consulta y acá podemos ver cómo al agregarle esta clave foránea estamos generando más seguridad en nuestros datos, en nuestra información y que no se cree el registro de usuarios que no existen gracias a la clave foránea. Si nosotros le ponemos que sea el usuario 3, el usuario 1, y ahora lo ejecutamos, seleccionamos de la tabla pagos, ahí vamos a ver que sí se crean los registros de usuarios que existan necesariamente, cumplan esa condición de existir en la tabla usuarios. Y vamos con el segundo escenario donde quisiéramos borrar de la tabla usuarios y nosotros ya tenemos algunos registros de pagos. Por ejemplo, queremos borrar al usuario 1 que tiene 2 órdenes. Lo vamos a borrar de la tabla usuarios. Recordemos que ahora tenemos la clave foránea. Bueno, vamos a correr la consulta. Y acá, segundo error que nos da. De vuelta relacionado con la restricción de clave foránea. No podemos borrar de la tabla usuarios si ese usuario tiene registros relacionados en otras tablas, como es en el caso de la tabla pagos. Y esto nos da el lugar para ver un tercer concepto que es el borrado en cascada, que tiene que ver cuando trabajamos con la clave foránea. Vamos a ver este concepto muy rápidamente para después ir con el siguiente concepto de integridad, que es la integridad mediante restricciones. Vamos a ver otros tipos de restricciones, además de las que ya vimos hasta ahora, que son la clave primaria y la clave foránea. Pero en el medio miremos lo que es el borrado en cascada. Antes te recuerdo los puntos importantes a destacar de la clave foránea, como para reforzar la idea. La clave foránea nos permite protegernos de problemas de integridad referencial. Tiene que ir asociada a una clave única. Si es primaria, mucho mejor, pero podría ser otra. De preferencia, que esté asociada a una clave primaria, como hicimos en el ejemplo. Al utilizar una clave foránea no podremos tener elementos asociados a un registro no existente. Esto va a generar un error, tanto si intentamos ingresar registros asociados a un registro que no existe
o si intentamos borrar un registro al cual tenemos registros asociados. Entonces, borrado en cascada. Como veíamos recién, si intentamos borrar un registro que tiene asociados pagos, no nos va a dejar. Pero nosotros podemos configurar la columna de la clave foránea para que al momento de borrar o de actualizar haga un efecto, podría decirse, no sé si la palabra es efecto, pero que dispare básicamente un borrado en cascada. Es decir, si borramos un usuario, lo que va a desatar al ponerle en la configuración que lo que sea operaciones de borrado y de actualización en cascada, va a hacer que en los registros donde tiene referencias también los actualice. En el caso de un borrado, si borramos un usuario, lo que va a disparar el borrado en cascada es que de la tabla pagos se borren los pagos que tiene referenciado ese usuario que vamos a borrar. Y si actualizamos, lo mismo. Va a generar ese efecto en cascada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que configurar nuestra tabla pagos. Entonces acá, para hacerlo de una manera sencilla, lo que vamos a hacer es borrarla. Borramos directamente la tabla pagos. Y al momento de crearla, nosotros ya vimos cómo ponerle una clave foránea. A esta sintaxis de clave foránea se le puede agregar lo que sería on delete y acá le ponemos cascada, el modo. Ahí está, modo, capaz que queda mejor que efecto. Y entonces ahora ejecutemos para crear la tabla. Ahí se estaría creando. Insertamos de vuelta los valores. Los podemos chequear por acá. Y ahora lo que vamos a querer hacer es borrar al usuario con el ID 1. Veamos de qué manera impacta. Ahora se borra el usuario y cuando volvemos a seleccionar de la tabla pagos, vemos que eliminó todos aquellos pagos que tenían usuario ID 1, que es el usuario que borramos. Esto es el borrado en cascada. Listo, entramos en uno de los últimos temas de esta sesión y vamos a ver otros tipos de restricciones. Así como tenemos la clave primaria y la clave foránea, tenemos que saber que tenemos otros tipos de restricciones. Están el not null, el unique y la restricción check. Vamos a ver cada una de estas restricciones que se va a comprender mejor en un ejemplo. Entonces vamos a borrar la tabla usuarios para hacerlo directamente sobre esta tabla creándola nuevamente. Drop table usuarios. Yo creo que en una sola tabla vamos a poder poner en práctica los tres ejemplos. Drop table usuarios. Vamos a borrar primero la de pagos y la de usuarios. Listo. Create table usuarios. Vamos a decirle que va a tener un campo ID que va a ser serial y primary key. Por otro lado va a tener el campo nombre que puede ser un varchar tranquilamente. Le vamos a poner lo que acá en Argentina es DNI, es la identificación. Y claro, esta identificación para cada persona es única. Entonces lo que podemos hacer es utilizar nuestra primera restricción y decirle que este campo, además del tipo de dato, que podemos ponerlo así como entero, no sé si sería a lo mejor entero, pero bueno, para el caso va. Después de decirle el tipo de dato, le decimos que sea unique. Es decir, que no se pueda repetir. De esa manera le agregamos la restricción. Al nombre le podemos decir también que sea not null. Es decir, que al momento de crear un registro, siempre le vamos a tener que pasar un valor. No vamos a poder hacer que sea nulo.
Y por otro lado podemos poner la edad, decirle que sea un entero y agregarle una validación de tipo check. ¿Qué es esta validación? Bueno, acá podemos hacer que edad, que chequee que la edad al momento de registrarlo sea mayor a 18. Listo. Vamos a crear la tabla y ver si podemos hacer algunos registros y poner en práctica estas validaciones, hacer que salten. Tenemos un error cerca de nombre, not null. A ver, ¿cuál es el problema? Debe ser por esto not null, todo junto. Esto depende siempre del motor, la sintaxis. ¿Y qué otro error? Varchar. Varchar not null. Coma, ¿no? Es coma después de cada campo. Ese. Oh, hay un error cerca de edad. Che. Ay, no, cancelar. A ver. Listo, creo que ahí creamos la tabla usuarios. La tenemos por acá, sí. Listo. Entonces, una vez que creamos la tabla, acá el check van los paréntesis y dentro la validación que queremos hacer, en este caso que edad sea mayor a 18. Vamos a agregar algún registro. Insert en la tabla usuarios. Lo que sería nombre, DNI y edad. Vamos a hacer saltar la primera validación, entonces en nombre no le vamos a pasar nada. Vamos a querer ingresar solamente DNI y la edad. Values. DNI vamos a poner lo que sea. Y edad 20. Bien. Ahí hacemos saltar la primera validación que nos decía que justamente el nombre no puede ser nulo, que estamos violando esa restricción. Perfecto. Entonces ya sabemos que acá tenemos que ponerle nombre. Y ahora al momento de crear un registro, acá podemos ponerle el nombre. Segunda restricción, bueno, vamos a crear uno con este documento que sea único y en la edad que sea mayor a 18. ¿Qué pasa si le ponemos 16, por ejemplo? Corremos la consulta y ahora nos dice que estamos violando la restricción de la edad, el check. Bien, entonces vamos a ponerle 20. Y ahora vemos que cumplimos con todo, entonces el registro se crea. Vamos a verlo por acá, haciendo un select. Y acá lo podemos ver. Bueno, miremos esta validación del campo único, intentando agregar otro registro. Entonces, vamos a ponerle Marcos. ¿Y qué pasa si le ponemos el mismo DNI? Ahora nos dice que la restricción que estamos violando es la de el campo DNI por la restricción de unique. Así que ahí lo tenemos. Vemos que si le ponemos otro DNI, ahora esto nos tendría que dejar crearlo correctamente. Y de esa manera vimos otras restricciones más, como son not null, unique y check.
Nos queda el último tema de la clase. Modelos de datos. En ocasiones nos entregarán un diagrama del modelo de datos en lugar de una tabla. Y lo que vamos a tener que hacer es crear las tablas a partir de ese modelo. Hay diferentes tipos, el más utilizado es el modelo físico porque representa todos los detalles necesarios para la implementación de la tabla. O sea, nos va a decir en qué lugar de la tabla va una clave primaria, dónde tenemos una clave foránea, qué tipos de relaciones hay entre otras tablas, cómo se relacionan estas tablas. Y en esas relaciones también tenemos que mencionar que tenemos diferentes tipos. Esto de las relaciones que hay se conoce como cardinalidad y vamos a nombrar algunas que son la relación de uno a uno, una relación de uno a uno, las relaciones de uno a muchos y las relaciones de muchos a muchos. Son como las más conocidas. En una relación de uno a muchos nos indica que en una tabla un elemento puede estar asociado a muchos elementos de otra tabla. En las relaciones de muchos a muchos indican que un elemento de una tabla A puede estar asociado a varios elementos de la tabla B y un elemento de la tabla B puede estar asociado a varios elementos de la tabla A. Miremos esto con un ejemplo que tenemos por acá de lo que sería una representación o un modelo físico, el que venimos hablando. Esto es un modelo físico, como podemos ver, nos da los detalles para su implementación. Si vemos este gráfico, sabemos que vamos a tener una tabla películas y que va a tener los siguientes atributos. El ID película, y además nos dice que este ID película va a ser la primary key. Por otro lado tenemos el atributo título, que también se le coloca una restricción de no nulo, año, crítica y carátula. También tenemos la tabla copias con sus respectivos atributos, su clave primaria. Vemos que tiene una relación de una clave foránea, FK, como dice acá. Y esta relación es con la tabla de películas. Y también tenemos la tabla de préstamos y de clientes. Lo que no te mencioné son estas líneas de acá. Y estas líneas vienen a representar lo que son las relaciones. ¿Cómo se leen estas relaciones? Bueno, en este caso diríamos que la relación que se está formando entre películas y copias era, como te decía, por el ID película. Y esta relación es una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Bueno, porque de una película podemos tener muchas copias. Pero una copia le va a pertenecer a una película. Esa es la relación que tenemos entre estas dos tablas. Por otro lado, si miramos la tabla de préstamos con la de copias, podemos ver que tenemos otra relación, donde el número de copia es la clave foránea que está asociada a la copia. Y en esta relación lo que tenemos es que una copia puede estar en muchos préstamos, en varios préstamos, no simultáneamente, y que un préstamo le pertenece a una copia. Y también en esta tabla préstamos podemos ver que tiene una relación hacia la tabla de clientes, con lo que sería el código cliente y una clave foránea que apunta a la primary key del cliente, que sería código cliente. Esta relación que tenemos por acá es una relación de clientes a préstamos de uno a muchos. Un cliente puede tener muchos préstamos y un préstamo le va a corresponder a un cliente. Con este modelo muchas veces nos va a pasar eso, de que vamos a partir de un modelo físico y nos van a pedir que creemos toda la estructura. Y ya con esto nosotros podríamos hacer todo, porque como venimos diciendo, tenemos cada detalle para representar la estructura. Por otro lado, quiero recomendarte una herramienta que yo personalmente utilizo para mis trabajos cuando tengo que
diagramar una base de datos y es esta que tenemos por acá. Como se puede ver, es bastante sencillo de utilizar mediante sintaxis que es propia de la herramienta, así que también tenemos la parte de documentación para ver cómo utilizarla. Nos va generando todo el diagrama físico. Y después esta misma estructura lo que tiene de bueno es que nosotros la podemos exportar en código SQL para directamente nos genere el código, las tablas y todo lo necesario, las relaciones, los tipos de datos y demás. Así que te recomiendo que le des un vistazo a esta herramienta. Realmente está muy buena para lo que es la elaboración del modelo físico. Bueno, y de esta manera estamos llegando al final de esta cuarta clase de SQL. Me gustaría que si llegaste hasta el final me dejes un comentario de qué te pareció este video y los anteriores, las clases anteriores de SQL. Esta por el momento va a ser la última de esta primera, digamos, serie de SQL. Si te gustaría que avancemos en conceptos más profundos, coméntamelo o sobre qué otra tecnología te gustaría una serie de videos también. Y bueno, espero que realmente te haya servido, hayas aprendido algo y nos estaremos viendo en los próximos videos o también por ahí en las redes sociales que te invito a seguirme. Y para estar en contacto también te puedes sumar a la comunidad en Discord, donde cada tanto vamos lanzando algunos proyectos para hacer de manera colaborativa. Te invito a que estés al tanto de todo lo que vamos haciendo. Está la posibilidad, aún lo estamos craneando y para esto también me gustaría ver qué te parece. Está la posibilidad de que si obviamente lo apoya la comunidad, hacer un bootcamp para transmitirlo en directo, poner 2 días a la semana, 1 o 2 días a la semana en un horario y transmitir en directo lo que sería un bootcamp orientado a programación web, desde cero hasta full stack. A ver, comentame qué te parece, si te gustaría que lo llevemos adelante a este proyecto. Eh, y en el caso de que sí, bueno, qué temas te gustaría ver en estas clases, qué ejercicios. Estoy pensando también en implementarlo junto con proyectos reales que se tengan que hacer en grupo. Así que bueno, me gustaría saber qué te parece este proyecto, si lo ves que estaría bueno de hacer para ver si tiene apoyo y bueno, en el caso de que sí, seguramente lo estemos haciendo. Así que bueno, sin más, nos vemos por ahí.